Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 22 de junio. Vamos a mandar un saludo afectuoso a todos los profesores del país, sobre todo a los que trabajan en lugares lejanos, en lugares rurales y que seguramente el trabajo es más apasionante, pero también es más esforzado. Los profesores de nuestro país merecen todo nuestro respeto. Un saludo afectuoso en este día. Vamos hoy día a hablar del agua, porque obviamente hay un nuevo proyecto en la Asamblea Legislativa. El anterior fue mandado al archivo, mandado al archivo o tirado al cesto de la basura, que es lo mismo, digamos. Hubo ahí un trabajo de varios años, 15 años, que se presentó el primer proyecto de agua en el país, nunca se aprobó. En el último periodo, últimos 3 años, parecía que se había avanzado bastante, se habían por lo menos concordado en 108 artículos, pero no se logró, digamos, aprobar. Viene este gobierno y después de mandar todos los proyectos que estaban en la Asamblea al archivo, lanzó un nuevo proyecto de ley de agua que fue entregado el viernes pasado a la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea prometió que va a haber discusión sobre este tema, obviamente un tema que interesa a muchos sectores del país y que es un tema de primerísima importancia en el país. Para hablar sobre este tema tengo 3 invitados esta noche que espero que nos ayuden a esclarecer mucho más lo que se requiere en el país como ley de agua. Me acompaña esta noche Adela Bonilla, quien es de la Alianza en contra de la privatización del agua. La Alianza Nacional contra la privatización del agua. Es que yo cabal se me fue la página web y entonces no alcancé a ver eso. Luis González de UNES, buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto estar acá y poder compartir un tema tan importante, y saludos a toda la teleaudiencia. Gracias, muy amable. Y también nos acompaña Andrés McKinley, quien es vía Zoom, quien es ambientalista de la UCA. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Nacho. Es un gusto estar con usted, por supuesto, es un gusto estar con Adela y compañero Luis y con toda su audiencia para hablar sobre este tema. Ustedes 3 se conocen bastante, me imagino, porque vienen dando la lucha de hace muchos años por una ley del agua para el país. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. La Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Voy a partir preguntándole en general qué pasaba con lo que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa anterior, hasta dónde se llegó y qué tan bueno estaba haciendo ese proceso de ley que estaba en la Asamblea. Partiendo del hecho de que no es fácil ponernos de acuerdo con distintas correlaciones políticas que obedecen a distintos intereses, logramos como alianza podernos coordinar para poder estudiar a fin lo que va en cada sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Habían avances, pero también habían meses o sesiones que retrocedíamos. Pero en esa estira y encoge logramos avanzar en la legislatura en sí, en 111 artículos, aclarando, no eran 108. 108 había leído ya. Fueron 111 artículos los que ya estaban aprobados. ¿De un total de cuántos artículos? 178 aproximadamente. Ya. Entonces, digamos, ya llevamos... Los que faltaban era muy difícil de lograr consenso. Había cuesta arriba porque también se hablaba de una estructura de la cual había dominancia, de la cual habían intereses, y no era tan solo un ente rector, ¿no? Que sí, ese fue ente rector, uno de los parámetros que logramos deshacer al inicio de la legislatura pasada. Entonces, sí hubo cuestiones en las cuales estuvimos cada martes, como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, atrás del vidrio de la comisión,
estábamos atentos y atentas a ver cuál era el estudio, cuáles eran las propuestas. Hubo un momento en que la comisión decidió mandarlo a que fueran los asesores y asesoras quien dieran el estudio previo y llegar nada más a la reunión o a la sesión del día a aprobarlos. Entonces, digamos que íbamos paso a paso, ¿no? Íbamos avanzando, hubieron puntos en específico que no se lograban avanzar, pasábamos al siguiente y dejábamos como ese rezago. Okay. Bueno, y esto pasó por 15 años, Luis. Bueno, hay que decirlo de que... ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué no es capaz la fuerza política del país, y me imagino que también ustedes, quienes son la sociedad civil organizada, que ha hecho presión sobre esto, ¿por qué no ha sido capaz el país tener una ley? Buena pregunta. Sin duda la magnitud de la crisis ambiental y hídrica demandan una ley de agua desde hace 15 años. Y por eso fue que se presentó la primera propuesta un 22 de marzo del 2006, Día del Agua. Pero hay fuertes intereses económicos en el tema del agua que hacen de que no avance la discusión. Decir de que la primera propuesta presentada en el 2006, la discusión comenzó hasta el 2012. Esperamos 6 años hasta que un gobierno presentara su propuesta de ley, que era como la justificación para no comenzar la discusión en la Asamblea Legislativa. Inicia la discusión, o sea, ha habido 9 años de discusión en 3 grupos parlamentarios diferentes, pero se ha avanzado poco. En el primer periodo, 2012-2015, se avanzó 92 artículos. En el siguiente, 2015-2018, solo 5 artículos. Y en este último acaba de terminar 111, como dice Adela, y en todos ha habido fuerte, digamos, boicot, presiones, cabildeos para que no se avance o que se tenga una mala ley. Entonces aquí creo que la discusión, Nacho, importante es qué tipo de ley queremos. Si queremos una buena ley que responda al interés de la mayoría y de los ecosistemas, pues es bien difícil tenerla. Si tuviéramos una ley que obviamente fuera sencilla, que no regule nada, que no toque intereses, pues tal vez se hubiera aprobado en los primeros 6 años. Pero como Alianza contra la Privatización, como movimiento ambiental, lo que planteamos es que una buena ley debe tener mínimamente 5 elementos infaltables o no negociables. Y como no se ha logrado obtener estos 5 elementos... Esos 5 elementos, los tengo anotados. Pero como no se ha logrado, digamos, retomar esos 5 elementos, eso hace de que la discusión se vaya entrampando. Ok. Andrés, hace una pregunta quizás difícil, ¿no? ¿Es que la democracia que hemos tenido en todos estos años afectó o hizo imposible la aprobación de una ley tan importante? ¿Es culpa de la democracia? Y a lo mejor, digamos, este gobierno en 3 meses tiene aprobado la ley, les guste o no les guste. Yo creo que hay que, es buena la pregunta porque la problemática del agua principalmente es un problema de gobernanza, requiere de una democracia fuerte, ¿verdad?, para defender los recursos naturales y especialmente al agua. Y los intereses que nos bloqueaban desde hace tantos años que mencionó Luis, han sido intereses mezquinos que tienen poco que ver con la democracia. Yo creo que hay que reconocer que la democracia en El Salvador, desde la firma de la paz, ha sido una democracia incipiente, no es una democracia bien consolidado, sí. Y estamos viendo, diría yo, en estos años con un nuevo gobierno, la vulnerabilidad de esta democracia. Entonces, definitivamente no ha sido la democracia como tal el bloqueo, ha sido la falta de prácticas democráticas, incluyendo diálogo, incluyendo respeto mutuo, incluyendo el compromiso de luchar por los intereses de nación y no los intereses de partido o menos aún de presidente. Tú nos dices que no fue la democracia. ¿Qué pasa si este gobierno lo aprueba en 3 meses, como ha dicho el presidente de la República? ¿En 3 meses se alcanza a discutir para tener la ley que se requiere? Mire, tenemos una situación un poco delicada en este momento con esta asamblea actual, ¿verdad? Es interesante que el presidente, después de 2 años de no tomar
no hace mucho movimiento alrededor del tema del agua, ya de repente presenta su proyecto y manifiesta que la Asamblea va a aprobarlo desde 3 meses, ¿verdad? Es curioso este planteamiento. Especialmente cuando esta asamblea ha sido una asamblea que ha votado tanto buenas propuestas que habría permitido decisiones rápidas sobre este tema. Y si me permite, solo quiero añadir que estamos enfrentando, cuando hablamos de obstáculos, ¿verdad?, para la toma de decisiones sobre leyes o propuestas concretas sobre la problemática de El Salvador, estamos enfrentando un problema muy especial en este momento con esta asamblea, ¿verdad? Porque estamos enfrentando una asamblea sin poder de decisión. Cuando el presidente Bukele dice que se va a tomar la decisión dentro de 3 meses, lo que está diciendo es que él va a tomar una decisión dentro de 3 meses y comunicarlo a la Asamblea Legislativa, porque nuestra Asamblea en este momento es una Asamblea, podemos decir, títere, sin poder de decisión, no ha manifestado ningún poder de decisión en los meses que ha estado operando. Entonces hay que recordar esa situación que está afectando, tiene que ver con la vulnerabilidad de la democracia en este momento y definitivamente afecta el proceso de diálogo, debate, consolidación, concertación y aprobación de una ley de agua. Ok, vamos a ir al corte, volvemos rápidamente para empezar a hablar de lo que se conoce del proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Bueno, ya vimos más o menos por qué no se aprobó por tantos años. Sin duda, digamos, en el agua es un tema complejo. Creo que es uno de los temas más complejos que existe. Regular el agua es muy complejo, pero siempre hay experiencias de otros países. Nosotros, digamos, ¿sobre qué base, qué tipo de ley queremos en el país? ¿O creemos que es la más conveniente para el país? Partiendo del hecho de historia, partiendo del hecho de otras ejemplares propuestas, como Alianza nacimos hace 3 años y una de nuestras finalidades, el nombre lo dice, no privatizar el agua. ¿Qué ley queremos? O sea, a nosotros nos critican también porque dicen que por nosotros no ha habido ley. Pero la pregunta es la correcta que usted hizo. ¿Qué ley es la que queremos? ¿Qué ley es la que necesitamos en sí como pueblo salvadoreño? Tenemos 5 puntos no negociables que los hemos mantenido y los seguimos manteniendo. Y nosotros creemos que ese ha sido como el piso y el techo en el cual no hemos avanzado. A ver, el primer punto es el agua como bien público. Como bien público. ¿Esto qué significa? Que es el Estado mismo el garante de abastecernos de agua en cantidad y calidad. Porque por ser un bien Usted cuando dice que finito, sea un bien público significa en ningún momento privatizado. Correcto. Exacto, Ok. en ningún momento. Segundo, el agua como derecho humano. Es garantizar el agua en calidad y cantidad suficiente para una vida digna de toda la O población. sea, teniendo en cuenta que la primera persona destinatario debe ser el ser humano. Correcto. Tercero, el enfoque de cuencas sustentables. A ver. El estudio, nosotros estamos conscientes del uso del agua. Queremos también quitarle a la gente la concepción de que el agua viene del chorro. El agua viene de las cuencas, de las microcuencas y de las subcuencas. Y dentro de estos hay ecosistemas que son las que la mantienen y mantienen un equilibrio. No puede haber demasiada alga porque también se contamina. No puede haber demasiado plancton porque también se contamina. O sea, ellos mantienen todo el ecosistema existente en nuestros mantos acuíferos, es parte del equilibrio. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener. Ya nuestros ríos ya no tienen ni peces. Hay ciertas especies que mis abuelos conocieron en peces y ahora yo ya no los conocí. Entonces, y no solo peces, o sea, hay muchos crustáceos también que ya no existen en los Conservar el ríos. medio ambiente y sobre todo especialmente las cuencas. Para que la cuenca sea sustentable significa que sea
que pueda estar siempre. Que se mantenga. siempre, exacto. Hay un Y la tratamiento. que está debilitada, porque también sabemos que hay un estudio presentado por Medio Ambiente en el periodo pasado, o sea, el 80% del agua nacional está contaminada. Entonces también tenemos que ver en base a qué y en qué cuenca nos vamos a sustentar, de qué cuenca nos vamos a agarrar, para poder poseer en nuestras viviendas agua en cantidad y calidad. El otro punto, el cuarto, es que el ente rector debe ser público. Es correcto. Lo que planteamos es de que debe ser una gestión pública con participación ciudadana. Entonces, en el ente rector y en la junta directiva que lo controla o que toma las decisiones no debe haber participación privada, sino que debe ser el Estado como garante de garantizar el derecho quien tome las decisiones. Obviamente puede haber participación ciudadana y pueden haber consejos, veedurías, instancias donde se pueda dar participación o contraloría sin que sean los privados los que tomen las decisiones. Ok, ahora, esto tiene que ver, porque uno dice, bueno, lo privado nada, cero. Pero, ¿qué pasa con la parte productiva? A ¿Qué eso pasa con la agricultura? Que está en manos privadas. ¿Qué pasa con la industria? Todos los bebida y sectores cosas. privados pueden participar en el nivel que corresponden, pero participar es una cosa y tomar la decisión es otra. ¿Por qué? Porque un sector privado que tenga un permiso para utilizar agua no va a fallar en contra de sí mismo. Entonces no se puede ser juez y parte. En ese sentido, debe haber un ente contralor que no esté contaminado por decisiones privadas porque hay intereses contrapuestos. Evitar el abuso privado, digamos. Exactamente. del uso del Entonces, agua. obviamente esos sectores pueden participar, pero controlando que se actúe bien, dando ideas, aportando, pero no tomando las decisiones. Ok, y un régimen, como último punto, régimen tarifario justo. Partiendo de eso, las transnacionales en nuestro país tienen una injerencia extrema y una extracción ilimitada del agua, en la cual posee ganancias millonarias a costa de, ¿verdad? No es justo que estas industrias paguen lo mismo por metro cúbico que pagamos nosotros por consumirla nada más. O sea, ¿por qué si la población paga 4.30 por 20 metros cúbicos? ¿Por qué estas industrias también pagan lo mismo por metro cúbico? Si ellos, van a aparte de hacer que la negocio. extraen, exacto, tienen una ganancia. Ahora, eso implicaría sí aumento de los precios. ¿Pero en qué productos? O sea, también tenemos que pensar, sopesar, ¿es necesario este producto para la población? Exacto, esa es la pregunta. Hay gente que va a seguir tomando agua embotellada y va a subir Por el lo precio. mismo, exacto. pero Hay es por lo gente que le mismo. gusta tomar jugo o gaseosa y va a ser más caro. Pero partimos de lo mismo. Si es el Estado el garante, o sea, tu agua te va a llegar y te va a llegar sana, que es lo que nosotros pedimos. O sea, si tenés tu agua sana, domiciliar, no tenés la necesidad de comprarla en ¿Cómo la no? embotelladora. Ni Esa en es Europa, la idea. ni en Europa. Que Pero el agua esa es es muy la idea. buena. Pero en los igual usos del agua- la compra de agua embotellada es exactamente igual que acá. Pero Yo los creo usos que es la del agua decisión de vienen. cada quien. O sea, yo creo de que se tienen que ver los usos. Lo que plantea Adela es que no es justo que el agua de mejor calidad, de más fácil acceso y más barata la tengan las empresas y que el agua de peor calidad, de más difícil acceso y que está más contaminada la tengan las familias. Entonces, históricamente empresas e industrias no han pagado por el agua. Quien paga el agua es la gente. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil Al que una controlar. empresa, digamos, tiene sus propios pozos. Exactamente, pero no paga por ella, solo extrae, a veces cuando es para agricultura, si hay una ley, que es la ley de riego y aveniamiento, pero para uso comercial o industrial no Ya, hay una ley. Correcto. ¿Agregarías tú algo más a los 5 puntos, Andrés? Yo creo que no hemos, se ha hecho referencia a los 5 puntos, pero no hemos podido aclarar bien para la audiencia cuáles son los 5 puntos. Y los 5 puntos tienen una interrelación. Es muy importante que la población entiende estos 5 puntos, porque nuestro diálogo, nuestro debate frente al gobierno, si realmente abre ese espacio, va a enfatizar estos 5 puntos. El primero es que agua es un derecho humano, ¿verdad? Si agua es un derecho humano, es obvio que es el Estado que es el responsable para gestionar el agua.
es el Estado responsable de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, esos dos puntos están interrelacionados. Agua es un bien público, agua es un derecho humano, entonces es lógico que la gestión del agua tiene que estar en manos del sector público estatal. Tercero, respondiendo a su pregunta antes, ¿verdad? De qué pasa con la gran empresa, qué pasa con los usuarios, con los productores, los sectores. Es muy importante para nosotros y nosotras la participación ciudadana. Cuando hablamos de la gestión del agua por el Estado, no estamos hablando de excluir estos otros sectores de la sociedad. De hecho, en nuestra propuesta ciudadana, que hemos presentado varias veces a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Planteamos un espacio amplio de participación ciudadana, tomando en cuenta 13 diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la gran empresa, el agro, la industria, las cooperativas, las mujeres, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, participación es un punto centralísimo para nosotros. El cuarto es enfoque de cuenca, que ya se ha mencionado, ¿verdad? Pero es importante entender, como bien decía Adela, ¿verdad? Hay que reconocer que el agua viene de la cuenca. Si vamos a mejorar la gestión del agua en El Salvador, si vamos a garantizar un futuro para este país, si vamos a garantizar el acceso sostenible para la población a este recurso, tenemos que empezar nuestros esfuerzos a nivel de la cuenca. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enfoque de cuenca? Estamos hablando de pelear en contra de la deforestación, de asegurar un uso adecuado del suelo, garantizar que las actividades económicas que permitan en la cuenca no amenazan los recursos de agua que están disponibles en esa cuenca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y finalmente la equidad en términos financieros y económicos. Nadie en El Salvador debe faltar acceso a este recurso de vida en este país, ¿verdad? Por problemas de recursos. Los pobres tienen los mismos derechos de los ricos. Okay. Sí. En ese sentido, entonces, eso, que estemos claros sobre estos 5 puntos, ¿verdad? Bueno, gracias por ponerlo claro, pero yo creo que sí, está claro, digamos, que tiene como la finalidad básicamente el ser humano, todo el conjunto de los 5 puntos van dirigidos a eso. Obviamente hemos sido una sociedad que no ha regulado para nada el agua y aquí obviamente el que más puede, más ha utilizado el agua, y los que menos tienen, digamos, posibilidad de tener acceso a la decisión en los que han estado más perjudicados. Es verdad. Vamos al corte, ya volvemos. Ahora vamos a lo que presentó el gobierno. El viernes pasado a la Asamblea Legislativa presentó un proyecto que tiene como 160 artículos, por ahí escuché. De acuerdo al diputado Portillo Cuadra, 27 de esos artículos son exactamente igual del que estaba siendo estudiado y discutido en la anterior Asamblea Legislativa. Ya hay algunas críticas en relación a eso, básicamente lo que se ha dicho, que no incluye al ente rector, no incluye a la sociedad civil en proporción el ente rector, y que abre puertas a abusos y que no protege a consumidores. ¿Es correcto? Es correcto. Aparte de aclarar, esta no es una propuesta que hemos obtenido nosotros de manos o de medios oficiales o de canales oficiales. Fue una propuesta de ley que anda circulando en los medios y redes sociales, y es esa la que hemos evaluado. Apelamos al gobierno en pro
de la transparencia que ellos pregonan, que la suban al portal de la Asamblea Legislativa, ¿no? O sea, si es para bien de la población tenemos que saber qué van a aprobar. No está en el portal. No está en el portal de la Asamblea Legislativa. Otra de las deficiencias que nosotros criticamos es el hecho de que esta propuesta, bueno, la propuesta que presentaron, la van a mandar a una comisión ad hoc, a una comisión especial. La que nosotros presentamos el día lunes, que es actualizada la propuesta de ley, nos la mandaron a, como es el proceso de formación de ley, ¿no? A la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Y por qué la que ellos presentan la van a mandar a una comisión ad hoc? Lo ideal es que vaya a la misma comisión y que estudien las dos paralelamente, ¿no? Qué es lo bueno y qué es lo deficiente de la otra, para que sea consultada y consensuada para una mejor aprobación o para una ley óptima para la sociedad. Ok, Luis. Sí, yo creo que es importante mencionar de que la propuesta del gobierno no retoma en esencia los 5 puntos que hemos planteado en el segmento anterior. Entonces, nosotros planteamos de que son infaltables en una buena propuesta de ley de agua. Algunos de estos puntos se manejan a nivel de principios o objetivos, pero en el desarrollo de la ley se van perdiendo. Un ejemplo de esto es la participación ciudadana. Como bien se ha dicho, en la propuesta que hemos presentado como movimientos ambientales, se habla de un Consejo Nacional de Agua, con participación de todos los sectores. Se eliminan. A nivel territorial se hablan de organismos zonales de cuenca, donde también hay participación ciudadana y es acercar la entidad administrativa a los territorios. Se eliminan. Pero creo que un punto fundamental es esta parte del derecho humano al agua y el bien público del agua, que se plantea a nivel de enunciado, pero cuando empezamos a revisar la ley, encontramos cosas graves, como el artículo 61, donde se plantean las autorizaciones. Ahí se plantean autorizaciones tipo 1 y tipo 2. Sí, yo ahí me quedé un poco, digamos, difícil entender eso. ¿Cómo es eso? O sea, hay 2 tipos de autorizaciones, para Ajá. cantidades, digamos, pequeñas de agua, por quererlo decir de una manera, y grandes cantidades de agua. Me quiero referir a los permisos tipo 1, los que plantean de que cualquier entidad, privada, sectores, pueden pedir una autorización arriba de los 473.040 metros cúbicos por año, por un periodo de 15 años que puede ser prorrogable. Entonces, esta cantidad en nuestra lectura es demasiado grande y un periodo de tiempo tan grande nos habla que es una forma de privatización. Entonces, está hablando de bien público, se está hablando de derecho humano al agua, pero vamos a dar permiso por 15 o 30 años de grandes cantidades de agua. ¿Se puede dar derecho por menos? Pregunto, Claro. hay cosas, hay actividades en la vida que no son, si tú vas a invertir, por ejemplo, si te requiere una inversión para ocupar esa agua, que te den por 3 años, 4 años, puede ser que no convenga. Pero actualmente, ¿cómo funciona? El problema es que la falta de regulación lo que promueve es que en el río revuelto ganan los pescadores que tienen poder económico. Yo creo que habría que encontrar un punto. Lo que nosotros hablamos es que fueran permisos entre 3 y 5 años, pero no con estas cantidades, porque podemos hacer una comparación. Estamos hablando de esa cantidad y si hablamos de que cada persona, según la Organización Mundial de la Salud, necesita 100 litros diarios, por una familia de 5 personas, son 15 metros cúbicos mensuales, que es lo que en promedio recibe una familia en El Salvador. Con esa cantidad de agua por año se le podría dar de beber a 2.628 familias, en un país que muchas familias no tienen agua. Y estamos hablando de que sería por cada uno de las autorizaciones, pueden haber muchas, y esa es la base. Pueden pedir mucha más agua. En un país que, hay que decirlo, no tiene capacidad de monitoreo y fiscalización de los permisos que otorga. Esto vendría a provocar todavía más crisis. ¿Qué sería lo adecuado? Primero, ver la disponibilidad de agua. No poner por ley un monto, sino que decir, bueno, cuál es la disponibilidad de agua en cada cuenca hidrográfica y además de eso, cuáles son los usos. Entonces, como tú dices, vaya, tenemos uso, consumo humano doméstico, mantenimiento de ecosistemas, uso industrial, agroindustrial, recreativo. Miremos los usos conforme a la disponibilidad y ahí definimos. Pero plantear de hecho una cantidad sin saber la disponibilidad de agua y la cantidad de usos en los territorios es irresponsable y violenta el derecho humano al agua y el bien público del agua. Ok, ¿cómo queda la ANDA en todo esto? Si va a haber un ente rector superior, creo que le cambiaron nombre, antes se llamaba ANA, hoy se va a llamar ASA. Nacional se cambió por salvadoreño, lo mismo. ¿Cómo queda la ANDA en esto? Que es la administradora del agua, la gran administradora del agua del país.
ANDA también tendría que pedir una cantidad de agua para funcionar. Y eso se le conoce en la propuesta de ley del Ejecutivo asignación. Entonces, desde la ASA... ¿Pero quién va a determinar cuántos pozos se abren, qué pozo se abre, qué pozo no se abre, a dónde se va a llevar el agua con prioridad y a otras no? ¿Cómo se va a determinar todo eso? La ASA. Tendría que ser la Junta Directiva. Ok, el gobierno. El gobierno. O sea, porque en esta propuesta son 6 miembros del gobierno o 6 ministerios más el presidente, ¿no? Si no me equivoco. En la propuesta ¿Cuántos actual, son? No, en la actual. son ¿Cuántos son? 11. En la propuesta actual son 11. ¿Y de los que van a 11 estar, cuántos son de gobierno? todos. Solo uno de Porque al sociedad final, civil. porque al final te dice, o sea, los últimos 3 que son representante de la Autoridad del Agua Potable y Saneamiento, representante de las universidades privadas y públicas y representante de la sociedad civil. O sea, hay 3. Pero te dice la ley que estos últimos 3, que aparentemente son ajenos a cartera estatal, van a ser nombrados por presidente. Entonces, ¿qué te da la pauta? O sea, todo va a ser de gobierno. O sea, todos los que van a decidir... O sea, que la decisión de todo es del presidente de la República. Es del presidente, es una ley presidencialista. ¿Y en la anterior? Había un comité consultivo en el cual la ANA, en ese entonces, eran 6, que eran eminentemente nada más... ¿Gobierno? Público. Eran 6 públicos. Pero teníamos una estructura, ¿no? Estaba la Autoridad Nacional del Agua, estaba una junta directiva, estaba el Consejo de Veeduría, estaba el Comité de Cuencas Zonales. En este caso no. En este caso no van. Solo está la autoridad máxima, que es la ASA ahora. Ok. Cuando dicen ustedes, o he escuchado gente, digamos, decir que se abren las puertas a abusos y que no protege a los consumidores. O sea, en ese sentido estamos hablando de que si se reconocía el derecho humano al agua, la idea es que la prioridad fuera el tema del consumo humano doméstico. Hoy por hoy, muchas de las protestas que hay a nivel nacional es que muchas familias no reciben agua o pagan el agua y no la reciben. Si estamos planteando dar ese tipo de autorizaciones, por ejemplo, a empresas o a sectores privados, y que hay sectores que no son mencionados en la ley, por ejemplo, las juntas comunitarias de agua, que hoy por hoy a nivel nacional hay más de 3.000 juntas que hacen las funciones de la ANDA en territorio donde ANDA no llega. Entonces le dan servicios a comunidades. ¿Eso cómo se considera? ¿Privado? Buena Eso es privado. Una buena pregunta. Igual como hay en muchas partes, digamos, en muchos condominios nuevos, hay servicio privado de agua. Sí, tal vez la diferencia... ¿Y eso cómo va a quedar? Tampoco se menciona. Se menciona como que fuera una entidad privada más. Yo creo que el punto de honor o el punto que marca la diferencia es el fin de lucro. Nosotros a las juntas de agua le llamamos comunitarias de agua en el sentido de que es la comunidad más que privado y no hay un fin de lucro. La finalidad es dar un derecho. Yo creo de que estos sistemas, como los que tú mencionas, que le llaman descentralizados... Donde la constructora se queda con el negocio. O también le llaman autoabastecidos, sí hay un fin de lucro. Yo he escuchado que pagan en algunos casos $20 mensuales... 40, 60, 80, 120 dólares. Mucho más de lo que podría cobrar ANDA. Entonces, en ese sentido, muchísimo más. Ahí hay un fin de lucro. Entonces, claro tendría que hacer una regulación diferente a la de una junta de agua. En ese sentido, no se protege al consumidor. Porque no están mencionados, no están regulados. Ok. Andrés. Bueno, en primer lugar, yo creo que hablando tal vez en términos más generales, es obvio para nosotros y nosotras de que aun que este gobierno refiere a nosotros y nosotras como grupo de fachada, ¿verdad? Y ha tenido una historia de desacreditar nuestras propuestas y nuestros esfuerzos en los últimos 15 años, este gobierno ha aprendido de nosotros y nosotras, ha aprendido nuestros discursos, ha aprendido nuestros conceptos, ha aprendido algunos de nuestras prioridades. Entonces, uno de los grandes problemas de la ley que ha presentado a la Asamblea en estos días, ¿verdad?, es que usan un lenguaje, usan conceptos, usan términos, pero no los dan contenido en la ley, no operativizan estos conceptos. Ese es el problema. Es fácil hablar
por ejemplo, en términos de garantizar que no se va a privatizar el agua. Pero con el caso que mencionó Luis, ¿verdad?, de los permisos de 15 años para cantidades enormes de agua, y es un detalle, pero es importante conocer que esta cantidad de 470,000 metros cúbicos de agua es más de lo que necesita una pequeña ciudad para abastecerse de agua en El Salvador. Es 2 veces más que planteaba utilizar la mina El Dorado de Pacific Rim en Cabaña. Razón por la cual prohibimos la minería en El Salvador para proteger el agua. Entonces, nosotros muy bien podemos ver este planteamiento como privatización. El gobierno asegura que no va a privatizar, pero de hecho en el contenido de la ley abre la puerta a la privatización. Otro ejemplo, el primer artículo en la propuesta del gobierno habla de agua como derecho humano, pero no hay ninguna estructura institucional o función planteada dentro de la ley para garantizar el agua como derecho humano. Como se ha planteado, el ente rector que plantea el gobierno es puro de la presidencia del país. Y consiste en un presidente, como ya ha dicho, nombrado por el presidente de la República y 11 personas más nombrado por la presidencia de la República. No hay una estructura operativa con funciones que van a garantizar el derecho humano del agua. ¿Quién va a garantizar la equidad en la distribución del agua en la práctica? ¿Quién va a garantizar la cantidad y calidad del agua en la práctica? ¿Quién va a garantizar la equidad de género en la práctica, verdad? Entonces, no plantean estructuras o funciones de eso. Lo de participación ciudadana, perdón que extiendo un poco mi intervención, pero lo de la participación ciudadana, como creo que hemos mencionado en el pasado, es punto central para nosotros y nosotras. Y no hay ningún espacio planteado en la propuesta del gobierno para la participación ciudadana, ni para el enfoque de Cuenca. Entonces es un problema de manejar términos sin darle contenido en la práctica. Bueno, vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches y buenas noches a nuestros panelistas. Vamos con la participación de Enrique Peralta, que nos dice: el derecho humano del acceso al agua es una falacia que se cae después de la tercera factura vencida y la gente no aprecia cosas, entre comillas, otorgadas. No hay educación para apreciar este bien. Y tenemos la intervención de Marcelo, que es muy similar a muchas otras que nos han caído esta noche. Marcelo nos dice: se viene una ley de agua que por 15 años estuvo en una gaveta, la cual el FMLN con sus grupos de sociedad civil, que está detrás de las iniciativas, no quisieron darle una ley al país por interés político que benefician aún a un sector en especial y no a todo el país. Como repito, hay muchas intervenciones similares a las de Marcelo, así que la hemos condensado en esta opinión. Vamos al set y vía Zoom para las respuestas de nuestros invitados. Hubiera leído un par más, hombre, tranquilo, no es problema. Bueno, ¿qué quieren responder a eso? Bueno, antes que nada, el derecho humano el derecho humano al agua es una falacia cuando igual hay una tarifa y esa tarifa, aunque sea baja, puede ser muy alta para alguien muy pobre. Pues, y ¿sabes cuál es lo complicado también? Nuestras comunidades rurales pagan muchísimo más por agua o por barril, porque ellos lo consumen por barril, que lo que nosotros pagamos aquí en la capital. Entonces son ironías. O sea, puede ser que si lo vemos desde ese punto de vista, sí es una falacia. Pero eso es lo que queremos nosotros, que esté legalmente
esta protección o este derecho sea cubierto. Es el Estado el garante, es el Estado. No estamos hablando de gobierno, estoy hablando de Estado, que son dos entes totalmente diferentes. Y espero que la población lo entienda. No, por supuesto. Hay una pregunta de una amiga televidente que dice, buenas noches, podría preguntarle a sus invitados si en su propuesta hay acciones para medir la calidad de agua, laboratorio de agua, cumplimiento, reglamento técnico, acreditaciones, auditorías, etc. Esto me parece fundamental para garantizar, además de acceso, la calidad. Excelente pregunta. Decir de que tanto en la propuesta gubernamental como en la nuestra se plantea un sistema de información hídrica. Pero también decir de que esta labor ya la hace el Ministerio de Medio Ambiente, que año con año tiene que hacer un índice de calidad de agua. Que decir que estamos muy mal. Es decir, el último índice que tengo información del 2019, el 100% del agua tenía algún nivel de contaminación, un 0% es excelente, un 14% buena y todo lo demás es de regular a pésima, y estamos bastante mal en ese sentido. Ahora bien, yo con la pregunta que se planteaba, esto de los grupos de fachada, yo invito a la población a que lean las propuestas de ley que hemos tenido y que vean si son beneficiosas o perjudiciales, si benefician a un grupo o si benefician a la gran mayoría, porque se puede opinar de que algo es malo si solo se escucha lo que otra gente dice, pero creo que lo ideal es que investiguemos y que comparemos si una propuesta nos afecta o no. Los que estamos acá hemos venido trabajando 15 años por el tema de la ley de agua, con diferentes gobiernos, con todos los partidos políticos, con diferentes asambleas. Y Pero lo que no, hemos no me queda claro si a los 15 años que no se logró nada es culpa solo de los partidos políticos o de todo, incluido ustedes. Buena pregunta. Nosotros hemos presentado propuestas y las hemos empujado como hemos podido. Es decir, al final quien tiene la obligación de aprobar es la Asamblea. Pero yo te decía que del 2006 al 2012 no se discutió. Hubo una decisión política en la Asamblea por los grupos que estaban ahí, partidos mayoritarios, de no discutirla mientras el gobierno no presentara. Y el gobierno tomó la decisión de no presentar. Fue hasta el año 2012 que el gobierno presenta su propuesta de ley e inicia la discusión. Entonces, en esos 6 años de la primera propuesta hasta que se empezó la discusión, hicimos marchas, protestas, foros, talleres, exigiendo la discusión. Hicimos lo que nos tocaba, pero no quisieron discutirla. Del 2012 para acá la han discutido e igual hemos estado exigiendo estos puntos, hemos estado presionando, pero los que votan no somos nosotros. Como sociedad civil hemos estado exigiendo qué es lo que nos toca, pero al final la votación es en la Asamblea. Yo mantengo de que hay muchos partidos políticos que representan intereses y ahí hay que decirlo que la Ley General de Agua toca fuertes intereses económicos que les interesa seguirse en regulación, porque regularlos implicaría que disminuya su acceso al agua o que tengan que pagar por este bien cuando históricamente no han pagado. Eso es lo que ha retrasado la ley, más allá de partidos políticos, más allá de sociedad civil, porque no lo hemos hecho, lo hemos estado impulsando. Y yo creo que eso habría que revisar quién se beneficia de que no haya una ley general de agua y quiénes son los que salimos afectados. Pero, a ver, en el país, ¿dónde está la culpabilidad de que no haya agua Buena pregunta. y de que el agua sea de mala calidad? El modelo de desarrollo que hemos escogido. Es decir, en El Salvador llueve bastante. Llueve 3 veces el promedio mundial. Entonces, tenemos suficiente agua para abastecernos. El problema es que somos el segundo país más deforestado del continente. El agua cae, no se infiltra, no se recargan los acuíferos, sino que generan riesgos de desastres. Buscan corredores comunes, los ríos, quebradas, y van de nuevo al océano y vuelve el ciclo de agua. No se está recargando los acuíferos porque hemos talado los árboles, pero hemos también impermeabilizado el suelo. Hecho colonias, carreteras donde no deberían de hacerse, donde son zonas de recarga, y esa es parte del problema. Tengo que darle espacio a Andrés y tengo 2 minutos, Andrés. Ok, bueno, 1 minuto, yo no puedo decir nada en 1 minuto, pero soy holandés. Por favor, haga el esfuerzo. Ya estoy usando mi minuto. No se puede enfatizar demasiado este punto de intereses. Ya hemos hablado de los obstáculos. Nosotros que hemos estado en esta lucha tantos años, conocemos muy bien cuáles han sido las fallas de otros partidos políticos en el curso de los 15 años. Ya sabemos, no nos tiene que recordar, no tiene que preguntar por qué no aprobó la ley el Frente, por qué no aprobó la ley Arena. Esto en este momento para nosotros y nosotras es irrelevante. Lo que pasa es que tenemos buenas propuestas
que han durado la prueba de tiempo, que han sido concertados ampliamente con muchos sectores de la sociedad, la iglesia ambientalistas, las iglesias protestantes, instituciones académicas, todos estos elementos de la sociedad que el gobierno hoy en día llama grupos de fachada, y hay que recordarnos que este grupo de fachada es un término que nos lleva a los tiempos de la guerra. Es un término que fue utilizado por la dictadura militar para desacreditar organizaciones y grupos ciudadanos luchando por la justicia en El Salvador, y ahora se está utilizando para desacreditarnos a nosotros, hablando de la Iglesia Católica, de la UCA, la Alianza Nacional contra la Privatización con sus más de 70 miembros. ¿Cómo va a escapar con ese término? Hola, hola. Ya, entonces, termino diciendo, hemos llegado donde estamos por la presión de la ciudadanía organizada. La sociedad civil es la ciudadanía organizada, y vamos a depender de aquí en adelante. Si abrimos un diálogo, un debate dentro de la asamblea, vamos a necesitar esta ciudadanía en la calle, en los foros, en los como redes sociales, en todos los medios de comunicación, empujando este proceso. Ok, no Andrés. pensemos en el pasado, pensemos en el futuro del Salvador. Muchísimas gracias, Andrés, por estar esta noche. Gracias a usted, ha sido un placer. Andrés McKinley, quien es especialista en temas medioambientales de la UCA. También nos acompañó Adela Bonilla, quien es representante de la Alianza contra la Privatización del Agua. Buenas noches, Adela. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la última. No. Y igual hacemos la atenta invitación a la Asamblea Legislativa a que seamos parte, ¿no?, de esta discusión de la nueva propuesta de ley. Ok, y también nos acompañó Luis González, director de incidencia en la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Gracias, Buenas Nacho, noches, Luis. por la Bueno, invitación. estamos empezando un tema que realmente es muy importante y que seguramente le daremos varios programas para poder también nosotros ser partícipes. Y la idea es que no solamente grupos organizados sean partícipes, sino que toda la sociedad sea partícipe de esta ley que a todos nos va a beneficiar o perjudicar. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.